Y hasta ahora le damos la bienvenida a Arturo Moscoso, analista político. Gracias por estar con nosotros. Son 10 meses de un gobierno con enfrentamientos constantes con un legislativo donde, entre comillas, se dice que para lograr la reconciliación en el país se da paso al perdón y al olvido. Y lo cierto es que el gobierno ahora trata de decir que va a ver el camino para lograr consensos, alejándose quizás de una decisión como una muerte cruzada ante este enfrentamiento y esa falta de apoyo por parte de la Asamblea. Y la pregunta es si tiene realmente el capital político para lo uno o para lo otro. ¿Hacia dónde va esta situación en el panorama político, Arturo? Buenos días, Liz. Buenos días, Milton. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, es complejo las vías que tiene el gobierno para lograr consensos, porque estamos viendo que en una asamblea tan fragmentada, en donde ahora se ha otorgado impunidad, o sea, transado impunidad por gobernabilidad, tenemos que entender que los asambleístas son capaces de todo, ¿no? Además, ahí tenemos una organización que es evidentemente antidemocrática, como es el correísmo, que está buscando a toda costa optar de nuevo los organismos de control, ¿no? A través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y no sé si es que el gobierno tenga el suficiente capital político como para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, la situación creo que es compleja. No sé, el gobierno ha negado que haya participado de este acuerdo que pudo habilitar el tema de las amnistías, pero sus ¿Sospechas que participó? ¿Perdón? ¿Sospechas que participó el gobierno en este acuerdo? Sus asambleístas, algunos votaron por las amnistías, ¿no? Pero entonces, dice que no son de ellos, los asambleístas. Sí, pero el punto es ¿qué se está? O sea, ¿era solo Yori para quedarse en el cargo? ¿Era para darle gobernabilidad a la asamblea? Cualquiera que haya sido el pacto, cualquiera que haya sido la intencionalidad, ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto va a durar la gobernabilidad de la asamblea? Esa gobernabilidad en la asamblea, se mantenga Guadalupe Llori en la presidencia, ¿le va a permitir al gobierno aprobar las leyes que requiere? Estaba aquí el funcionario del gobierno hablando sobre la ley laboral. ¿Va a tener los votos para aprobar una ley laboral de ese sentido? Una ley además que es compleja y controversial. Entonces, no tiene muchas preguntas en relación a qué se obtuvo con este pacto, ¿no? Pero y esas preguntas, y usted lo dice también porque legisladores de la IDEA y del BAN, que han sido los aliados prácticamente del gobierno, pues se dividieron en la votación de las amnistías. Pero usted ahora, sumado a esas preguntas, también ahora se dio paso a esa reconciliación, como ellos dicen, a través de las amnistías, proyectos importantes, ley de inversiones, reforma laboral, que tiene un signo de interrogación. Pero comienzan a suceder otras cosas, como el hecho de que el asambleísta de UNES, Ferdinand Álvarez, envía una carta a la presidenta de la Asamblea donde se dice que se deje de lado este juicio político al procurador para adelantar estos juicios más bien a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es súper preocupante, y justamente ahí nos preguntamos qué hay atrás de este pacto para dar las amnistías, ¿no? Unas amnistías que, repito, metieron a delincuentes con verdaderos activistas sociales en el mismo saco, y ahí tenemos a delincuentes, golpistas, secuestradores, agresores de personas, agresores de propiedad privada y pública en el mismo saco que estos otros activistas. Entonces, ¿qué se ganó con eso? ¿Se ganó gobernabilidad para el gobierno o se ganó mayor fuerza por parte de estas fuerzas opositoras antidemocráticas que lo que quieren es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana lo más pronto posible para a su vez tomarse los organismos de control y que la impunidad en el Ecuador siga campeando como fue la tónica en su gobierno, ¿no? Pero y tomarse esos organismos de control, como usted lo señala, ¿a qué llevaría también? ¿A que se ejecute esa desestabilización del gobierno, como lo han señalado desde el Ejecutivo en reiteradas ocasiones? ¿Hacia allá apunta? Por supuesto, yo creo que la intención es asfixiar al gobierno, ¿no? Llegar a un punto en que o el gobierno no se sostenga o que termine su periodo sin poder haber hecho nada de lo que se propuso, ¿no? Entonces, las dos cosas le favorecen al correísmo, porque tarde o temprano la intención es volver al poder. ¿Volver al poder para qué? Volver al poder para controlar todo lo que controlaban durante su gobierno. Todos los organismos de control, Fiscalía, Corte Constitucional, etcétera. Deshacer toda la poca reinstitucionalización que se hizo desde la consulta popular de 2018. Entonces, ¿pero volver al poder cuándo? ¿En el 2025? ¿Empezar a volver al poder en las elecciones seccionales del próximo año o antes?
Es que yo creo que lo que quieren es volver lo antes posible. El plan seguramente es... ¿Tumbar el gobierno? No sé si tumbar al gobierno, pero si no, ¿cómo vuelven al poder? Pero por supuesto que puede haber un plan de tumbar al gobierno o de promover una muerte cruzada desde la Asamblea para lograr el poder antes. En las seccionales, yo creo que el gobierno la va a tener muy compleja y el correísmo se ha hecho fuerte en los últimos meses. Es que no tiene capital político, ya quedó claro, y además se nota que no tiene. Entonces, ¿cómo el gobierno desenreda todo esto? Porque la muerte cruzada, aplicarla en este momento, sabe el presidente Lasso que es muy difícil que gane las elecciones. O sea, se va la Asamblea y también se va él. A ver, pero yo aquí pongo dos cosas en la balanza. El primero, mantenerse en un gobierno 3 años más sin poder hacer nada y tener bloqueadas todas las posibilidades de implementar políticas públicas que necesita el Ecuador, o jugársele una muerte cruzada, en lo que por lo menos en algún tiempo puede gobernar por decreto, y que esa gobernabilidad por decreto le puede brindar resultados que le pueden brindar nuevamente capital político que le sirva para enfrentar las elecciones que se vendrían luego de la muerte cruzada. Y para la muerte cruzada, las condiciones, o sea, digamos, los méritos están dados por parte de la Asamblea. Yo creo que si sigue... O sea, si le pregunta al país, ¿quiere la muerte cruzada? A lo mejor todo el mundo dice que sí. El problema es que pase después de la muerte cruzada. Claro, por supuesto, porque la Asamblea está absolutamente desprestigiada. Si uno pregunta a la ciudadanía si preferiría que el presidente gobierne por decreto que la Asamblea se vaya a su casa, una gran mayoría de ecuatorianos dice que sí. Entonces, pero cuando le pones nombre al presidente es cuando la gente va a decir que no, a lo mejor. Bueno, eso no lo sabemos, claro, pero sí. El punto es que si yo fuera presidente, yo me la jugaría. Porque yo no podría pasar 3 años lidiando con una asamblea absolutamente en contra, una asamblea golpista, una asamblea antidemocrática en su mayoría, que lo que pretende es que yo me caiga. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Se puede negociar con esta gente? Yo no creo que se pueda negociar con esta gente. ¿O qué se va a negociar? ¿Impunidad? ¿Impunidad de los corruptos? ¿Impunidad de los corruptos que andan por Bélgica y por otros países del mundo como que nada les hubiera pasado? ¿O lo que se pretende es recuperar el país, recuperar la institucionalidad, recuperar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en las instituciones? Si esa es la idea, la muerte cruzada no tiene por qué descartarse. Ahora, Arturo, pero ellos la descartan. Ayer estuvo aquí el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, y él que decía, claro, no reconocen que el temor es porque ya no hay ese capital político, quizás, sino más bien lo que dicen es, ¿de qué serviría una muerte cruzada si para el próximo gobierno van a seguir las mismas reglas electorales, el mismo sistema de partidos, el mismo formato dentro de la Asamblea? El punto es que ahí es un remover el tablero. Es remover el avispero, como quien dice, que puede resultarle al gobierno positivo como negativo. El punto es que el gobierno, si se siente atrapado, ¿cómo va a poder implementar políticas públicas con un Congreso totalmente en contra, que lo único que quiere es que se caiga? Entonces, si es que la apuesta es una muerte cruzada, eventualmente, yo no digo que lo vaya a hacer, ha negado que lo vaya a hacer, pero si es que esa fuera la apuesta, yo creo que la oportunidad ahí de recuperar algo de institucionalidad a través de unas nuevas elecciones es más alta, porque ahorita no la tiene. Lamentablemente hay una mayoría francamente antidemocrática, francamente antiinstitucional y que se va a oponer a todo lo que proponga el gobierno. Entonces el gobierno puede tener las mejores intenciones del mundo. Hemos visto al funcionario del gobierno que se presentó hace un momento hablando de una ley laboral que en teoría podría incidir muchísimo en el aumento del empleo formal en el Ecuador. Pero ¿quién va a aprobar eso? Nadie lo va a aprobar si es que la Asamblea su objetivo es absolutamente bloquearle al gobierno. Entonces, nuevamente, es una apuesta, pero yo veo que la apuesta por la muerte cruzada sería más positiva. Pero esa apuesta requiere de un apoyo ciudadano y hoy quizás ya ese apoyo ciudadano que tenía con los ofrecimientos de campaña o por lo que dejó el proceso de vacunación también como está ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, con el tema del veto parcial a la ley que garantiza la interrupción por embarazo, tiene las voces en contra, los que querían un veto total y los que más bien pues rechazan también ese veto parcial. Con lo de los impuestos, la carga impositiva que perjudica a una clase media, esa clase media que también pues está en contra de una medida como esa y así podríamos enumerar pues algunos otros puntos. Claro, el punto es que dentro de este periodo, desde la muerte cruzada, desde que los asambleístas se van a su casa, hay un lapso en el cual el presidente puede gobernar por decreto y aprobar políticas públicas que puedan incidir en esta recuperación de capital político de cara a unas nuevas elecciones. Entonces,
ahí está la clave, creo yo, de poder implementar algo que realmente impacte en los apoyos ciudadanos para el gobierno y que le pueda dar un buen resultado en unas elecciones. Lo otro es quedarse en la situación en la que está, en la que o hay una asamblea en que la oposición no le va a dejar hacer absolutamente nada durante los 3 años que le quedan, o va a tener que pactar con los delincuentes para darles impunidad. Entonces, yo como ciudadano demócrata, yo prefiero que los delincuentes se vayan a su casa y que en el Ecuador no existe impunidad. Porque el mensaje que se está dando al final es un mensaje de que no se puede confiar en las instituciones. Y si no se puede confiar en las instituciones, tampoco se puede confiar en la democracia. En un país en donde la democracia ya está de capa caída, en donde los ciudadanos cada vez confían menos en el sistema democrático, entonces es un impacto fortísimo de cara al futuro, de cara a lo que pueda venirse en unas próximas elecciones, donde nuevamente candidatos francamente antidemocráticos puedan ser los que ganen las elecciones con los resultados y que ya vimos en el 2006, con toda la desinstitucionalización que hubo en el Ecuador y con todo el retroceso democrático que tuvimos. En resumen, o se la juega o 3 puntos suspensivos. Gracias a Arturo Moscoso, analista político. Tenemos que despedir el programa, son las 7:57. Liz. Estamos ya despidiéndonos, Milton, agradeciendo la compañía siempre de nuestros televidentes. Nos vemos mañana.